Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este diálogo regional. Quien te habla, Andrés Peralta, en una nueva oportunidad junto al senador José Durana, donde vamos a tener una conversación súper necesaria de todo el acontecer que hemos tenido durante esta semana en el Parlamento. Senador, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto de saludar a Andrés, de estar nuevamente en diálogo regional, conversando con los ariqueños y parinacotenses para obviamente poder hablar de actualidad y también de leyes que están tramitándose o legislando en el Senado de la República. Hay varios temas que podríamos rápidamente ingresar, pero estuvimos bastante visitados el fin de semana, que recién pasó. Vino el ministro de Defensa, don Víctor Pérez, y también vino don Mario Desbordes. Ambos estuvieron analizando todo lo que tiene que ver con las nuevas leyes migratorias, estuvieron en distintas reuniones con tanto PDI, Ejército, Marina, viendo todo el acontecer, y me gustaría ver su opinión y cómo eso se ha reflejado en la Cámara. Sí, la verdad que yo estoy muy agradecido porque vinieron 3 ministros. Estuvo Víctor Pérez, del ministro del Interior, Lucas Palacio de Economía y también Mario Desbordes de Defensa y el subsecretario de Agricultura. Las visitas se enfocaron básicamente en 3 temas que son muy importantes. El primero, desde el punto de vista migratorio, son más de 3.000 personas que ya han cruzado durante el presente año la frontera a través de pasos ilegales, con estos coyotes que finalmente fueron muy bien explicitados y cómo finalmente trabaja Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Ejército, la Armada, todas las instituciones en torno a poder controlar el paso ilegal de extranjeros. Lamentablemente, para quien cruza la frontera, tal como está la normativa en Chile, es win-win, es ganar o ganar, porque si bien pasan por este paso ilegal y pueden ser sorprendidos por las instituciones que resguardan nuestra frontera, la disposición es la denuncia administrativa a la Intendencia Regional, la denuncia al Ministerio Público, pero posteriormente el extranjero se queda en la región, se queda en el país. Y eso obviamente que es una situación anormal que no nos gusta, más aún en torno a la nueva ley migratoria que viene. Y por otro lado, también estuvo el ministro de Economía y con Interior, conociendo lo que finalmente es la ley que va a ingresar para efectos de modernización tributaria. Estuvimos con algunos emprendedores por parte del programa Reactívate y el programa que tiene Corfo en torno a la pandemia, y además también conociendo la realidad de la situación del plan Alto Andino Rural, que esperamos sea muy pronto dado a conocer por el presidente Piñera, y la fórmula en que deben ejecutarse estos proyectos, que nosotros estamos efectivamente haciendo mucha fuerza para que se mantenga la metodología de inversión que tenía el plan de zonas extremas, de tal manera de que no sea costo-beneficio, sino que sea costo-eficiencia, para que la descentralización funcione en esta región extrema del país. Senador, usted tiene toda la información muy ahí, ha estado estudiando, trabajando, y eso lógicamente hace que usted nos entregue una cantidad de información impresionante en un muy corto periodo de tiempo. Entonces lo invito a que hagamos una pequeña pausa y dividamos toda la información que usted nos entrega y partamos con el tema migratorio. El tema migratorio, usted en sus propias palabras nos acaba de decir que se vienen distintos formatos de modernización del Estado, pero muchos chilenos sentimos que el tema migratorio no ha tenido una modernización, muy por el contrario. Hemos visto incluso que hay algunas indicaciones que han estado conversándose durante esta semana en el Parlamento y que no van directamente con un tema en pro positivo, sino que directamente van a dañar el empleo, la economía y la forma en la que la gente está viendo a los migrantes. Sí, efectivamente, la ley de migraciones lleva más de 7 años en el Parlamento, partió el año 2013. Para nadie es un misterio lo que ha vivido Chile
desde el año 2014 en adelante, en que efectivamente ha ingresado una cantidad importante de ciudadanos extranjeros que aproximadamente bordea el 1.000.000 de personas. Y esto se genera sobre la base de que el 90% de estos extranjeros ingresaron en calidad de turismo a Chile y posteriormente se quedaron viviendo en distintas regiones del país, habiendo, y todo el mundo lo sabe, algunas regiones puntuales como son Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, la región metropolitana. En esta nueva ley de migraciones se estableció un punto de inflexión que fueron las medidas administrativas que tomó el gobierno del presidente Piñera a un mes de haber asumido el año 2018. Medidas que fueron celebradas porque generaba un control para saber efectivamente quiénes habían ingresado al país y cómo los vamos conociendo, vamos sabiendo finalmente su situación, vamos ayudando, siempre con el objetivo de ser un país que tenga una migración tranquila, ordenada, con seguridades y oportunidades, pero fundamentalmente sabiendo qué es lo que está haciendo un extranjero que está viviendo en nuestro país. Sobre esta base administrativa se comenzó a construir y pasó por la Cámara de Diputados y por distintas comisiones del Senado, y hoy está a punto de ser llevado a la sala del Senado, debería ser la próxima semana. Y la verdad es que hay una especial preocupación porque de la última comisión salieron 2 indicaciones ingresadas por la oposición que nos preocupa, porque es retroceder. ¿En qué comisión está alojado esto? Lo que pasa es que pasó por la Comisión de Gobierno, Comisión de Derechos Humanos, pero finalmente la oposición logró incluir 2 indicaciones que son muy preocupantes y que, de ser aprobadas, habrá una comisión mixta, pero efectivamente estamos frente a un retroceso y a volver un poco la política migratoria que se estableció durante los años 2014 y 2018, en donde llegó masivamente extranjeros en precarias condiciones, muchos de ellos haitianos, que después se extendieron a otras nacionalidades y que finalmente llegaron a Chile a estar en situación de calle, a estar en las esquinas, a estar pidiendo limosna, sin tener ninguna oportunidad de generar inclusión, de generar oportunidades, de insertarlos en trabajos formales, y finalmente eso obviamente genera una percepción de inseguridad y también aumentan los niveles de seguridad ciudadana que obviamente preocupan a todo el país. Senador, frente a ese análisis que usted nos entrega, cabe preguntarse cuál es el objetivo, qué es lo que se busca por parte de quienes hoy día son parte de la oposición, pero también estuvieron en el gobierno de la presidenta Bachelet, y ellos generan esta apertura, ellos generan esta suerte de libre tránsito, libre paso. Todos los noticiarios salían como aviones llegaban llenos de haitianos en la madrugada, medio escondidos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el análisis? ¿Para qué vienen esas personas a nuestro país? ¿Qué ganan? Mira, ¿qué gana el país? No sé, yo creo que te invito ahí a hacer la pregunta a la gente de la oposición. Yo quiero explicar las indicaciones que finalmente las ingresaron y están aprobadas. La primera de esas indicaciones es lo que se denomina el turismo laboral. ¿Qué significa? Si ya teníamos una experiencia que el 1.000.000 de personas que había llegado a Chile había llegado en condición de turista y se quedó viviendo en Chile, hoy día esa condición la quieren regular de tal forma que, en vez de generar las condiciones que permita que una persona pueda solicitar una visa de residencia temporal en Chile, pero la idea es que se solicite antes de llegar al país y no mientras esté ya inserto en el país. Por lo tanto,
Se recuerda el año 2019, la crisis que tuvimos aquí en Chacayuta, con una cantidad de personas acampando en la frontera y otra cantidad importante acampando en el consulado de Chile en Tacna. Bueno, hoy día vamos a tener la posibilidad de que esa persona que ingresa en cantidad de turismo, ellos van a crear la figura de turismo laboral, que eso no existe en ninguna parte. De que en la frontera, es decir, en Chacayuta, en Bisbiri, en Tambo Quemado, o en definitiva en la frontera de Tacna, o en cualquier frontera del país, tomando en cuenta de que las condiciones económicas de países como Perú, Bolivia, Venezuela y Argentina son peores que las nuestras. Por lo tanto, el flujo de migrantes tiene esos países de paso, si el país de destino es Chile. Y desde esa perspectiva, si es que finalmente hoy día tenemos la oportunidad de aprobar esa norma, significa que vamos a tener nuestras fronteras colapsadas pidiendo el ingreso de turismo laboral, que significa lisa y llanamente que la persona ingresa a Chile y va a poder sin ningún problema conseguir trabajo. Ya durante el año 2014-2018, en este millón de personas que ingresó, 250.000 chilenos perdieron su empleo y 280.000 extranjeros obtuvieron empleo. A ver, entreguemos esa cifra con que no me cuaja. No, a mí personalmente no la entiendo. En los últimos años, la movilidad laboral registró que 250.000 chilenos que tienen hasta cuarto año de enseñanza media fueron desplazados, digámoslo directamente, porque perdieron su empleo y fueron desplazados por 280.000 extranjeros que obtuvieron empleo. No digo que sea una ecuación lineal, exacta, pero obviamente las cifras no son alentadoras. Las cifras no son alentadoras porque por mil razones se prefiere muchas veces, o se está prefiriendo muchas veces, contratar a un extranjero que a un chileno. 30.000 extranjeros chilenos fueron contratados en el mismo periodo de tiempo. Y por otro lado... A ver, ¿cómo fue eso? ¿30.000? Extranjeros fueron más contratados. Exacto. En el mismo periodo de tiempo, es decir, 250.000 chilenos perdieron la pega y 280.000 se incorporaron al mundo laboral. Que son extranjeros. Y en materia de construcción, exacto. Y en materia de construcción, la disminución del ingreso fue un 7%. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que se les paga menos a un extranjero que a un chileno, y por lo tanto hay cambios en la movilidad laboral, que significa que obviamente se está prefiriendo contratar a un extranjero que a un chileno, porque hay diferencias en los ingresos que se pueden pagar, y por otro lado se empieza a disminuir en el rubro de la construcción. Es decir, estamos hablando de una movilidad que se va generando en los sectores donde hay menos educación. Y ahí obviamente se genera una competencia. Si a eso le sumamos que hoy día estamos en condición de pandemia, y por lo tanto es hoy que finalmente las fronteras están cerradas, pero se van a abrir algún día. Se prevé que en un plazo no superior a 60 días lleguen 500.000 extranjeros a tratar de ingresar y quedarse viviendo y poder buscar empleo aquí en Chile. Que debe ser un número similar de extranjeros que salieron con el tema de la pandemia. Y a eso se suma la segunda indicación, que también fue aprobada por la Comisión de Hacienda, porque ellos tienen mayoría, en que finalmente ellos le llaman la regularización de llamada, que significa que después de aprobada la ley de migraciones, de seguir adelante estas indicaciones, que hoy día la única manera de rechazarlas es que finalmente la sala del Senado tenga un poquito de criterio y tengamos los votos suficientes para rechazarlo, porque después de publicada la ley y durante 90 días
borrón y cuenta nueva. Todos los migrantes que estén en Chile durante ese periodo de 90 días, después de publicar en el diario oficial, van a poder regularizar su situación en Chile sin ningún problema. Y esto es un incentivo súper perverso. Porque si en el último año han ingresado 3.000 personas por los pasos ilegales, ¿usted se imagina lo que va a pasar después de aprobada la ley? La cantidad de personas que va a tratar de llegar por los pasos ilegales, porque da lo mismo. Si aunque te pillen las policías, tú vas a ser denunciado administrativamente o vas a ser denunciado al Ministerio Público, pero nadie los expulsa. Y por lo tanto, yo creo que este incentivo perverso es muy difícil si es que finalmente los objetivos que yo creo que todos los chilenos o una gran mayoría de los chilenos coincidimos es que nosotros queremos un proceso migratorio que sea tranquilo, que sea ordenado, que sea seguro, que efectivamente no haya ningún espacio para el tráfico o la trata de personas, para que finalmente se haga un negocio a través de las mafias, ni menos todavía nosotros queremos personas migrantes que en situación de calle estén botados en distintos lugares con una situación precaria en lo que significa la atención primaria de salud. Nosotros entendemos quienes hemos vivido, quienes hemos nacido en una región como la nuestra, que son naciones o regiones fronterizas. Nosotros siempre hemos convivido con Perú, con Bolivia y con personas migrantes. Y por lo tanto, no tenemos un rechazo a ese proceso, muy por el contrario. Siempre se ha establecido la necesidad incluso que hay ciertos sectores de la economía que necesitan trabajadores extranjeros porque no hay mano de obra chilena. Muchas veces ha sido la agricultura, muchas veces ha sido la industria textil, muchas veces han sido las conserveras, en que se ha llevado ese trabajo muchas veces también a los centros de detención, a la cárcel de Hacha para dar una oportunidad, porque no hay mano de obra que esté interesada en ir a cubrir esos espacios laborales. Y obviamente es súper importante tener esta posibilidad de una migración ordenada, pero siempre tiene que ir de la mano con un Estado que finalmente sabe lo que está pasando en su país, sabe lo que está pasando en cada una de las regiones y sabe que finalmente un migrante puede ser ordenadamente ingresado a nuestro país y llevado a un lugar o a una área de desarrollo económico con el objetivo de que finalmente tenga un trabajo, construya una familia o se inserte con su familia y se incorpore a poder ser parte del desarrollo de nuestro país y de nuestra región. La verdad, Andrés, de que este es un tema que va a estar muy potente de aquí a la próxima semana o cuando finalmente se ponga en tabla, y es algo que va a marcar o positiva o negativamente a nuestro país. Es bastante preocupante, senador, sobre todo esas dos indicaciones que usted menciona. Y para la tranquilidad de la comunidad, esto salió de la comisión, luego tendría que pasar a sala, a ser votada, y ahí esperemos que los parlamentarios, por lo menos de nuestra zona, tengan la altura de poder ver qué es lo que podría pasar en nuestra ciudad, de darse esta condición, pero si se llegara a tener una votación positiva, luego pasa a la Cámara del Senado. Habría que ver si es que hay posiciones discordantes entre lo que aprobó la Cámara de Diputados y lo que aprobó el Senado. Se podría llegar a una comisión mixta, se pone de acuerdo, ojalá estas indicaciones desaparezcan, volvamos a la naturaleza del proyecto y de lo que finalmente los chilenos queremos, y de ahí tendría que nuevamente aprobarse por la sala de cada una de las cámaras. Senador, rápidamente quiero ir avanzando con algunos temas porque el tema migratorio es un tema que nos preocupa muchísimo, pero hay otras situaciones que también se vieron durante la semana en el Senado. Y una de ellas tiene que ver justamente con que despacharon un proyecto que permite retener
el 10% del retiro de los fondos previsionales a todos aquellos que de una u otra forma tengan deuda con sus pequeños hijos que alguna vez tuvieron y quizás dejaron abandonados. Aquella pensión alimenticia que nunca se pagó, hoy día algunos la están viendo bastante difícil. Sí, bueno, Papitos efectivamente, los papitos corazón. Cuando se aprueba el retiro del 10% de los fondos de AFP, obviamente pasaron cosas bien especiales, porque después de una ola de negativismo, finalmente los economistas comenzaron a decir de que esto era un incentivo, un circulante que iba a beneficiar obviamente el consumo y generaba una movilidad permanente durante este tiempo de la economía. Y por otro lado también se generó esta condición de que este retiro de fondos del 10% podía permitir saldar aquellas deudas de papitos corazón que finalmente no están cumpliendo con sus niños, con sus niñas, con sus jóvenes adolescentes que son el futuro de Chile. Y lo que se aprueba en el Senado y pronto a convertirse en ley o publicarse en el diario oficial es que quienes hagan uso de este retiro del 10% de los fondos de la AFP van a tener que declarar voluntariamente de finalmente si tienen deuda en sus pensiones de alimentos. Si no es así, van a tener sanciones. Si no es así, ¿qué? Si ellos no declaran voluntariamente que tienen pensión de alimento pendiente. A ver, si una persona está haciendo su 10%, coloca, no le dejó un peso a nadie, y luego se detecta que sí efectivamente tenía deudas pendientes, va a haber una multa. Se va a detectar por la siguiente razón, y es una cifra bastante alarmante, por eso que finalmente hay que ser muy ordenado en su día. El 84% de personas que tienen pendiente o que tienen trámite judicial ya por pensiones de alimentos no lo han pagado. Y obviamente que es un deber del Estado el cautelar que finalmente los menores de edad que son causantes de esta pensión de alimentos estén cubiertos, salvo obviamente honrosas excepciones. Cuando una persona no es habido, muchos de ellos, porque no saben dónde finalmente está ubicado, bueno, si esta persona hace su solicitud de retiro, hay un campo, o ahora que sea ley va a existir ese campo, para que finalmente la persona declare si es que tiene pensión de alimentos pendiente. Si no tiene, no hay un problema. Si lo tiene y lo declara que no tiene pensión de alimentos, obviamente ya hay más de 460.000 solicitudes de retención de que están pidiendo poder ponerse al día a los papitos corazón con respecto a sus pensiones de alimentos. Considerando además que de ese porcentaje, del 84%, un 10% corresponde a mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia obviamente mayoritariamente son los hombres, pero también hay un porcentaje de mujeres que estando obligadas a pensión de alimentos, a veces lamentablemente no lo cumplen. Así es que este proyecto de ley va a permitir de que aquellas personas que ya recibieron su primera mitad, se les va a hacer efectiva la retención en la segunda mitad. Aquellas personas que no lo han pedido lo van a tener que declarar para que se haga el cálculo de la pensión de alimentos, y aquella persona que no retira el 10% de fondo de la AFP, bueno, hasta este minuto no está estipulado de que tenga que pagarlo porque eso no quedó en la ley. Eso no quedó en la ley. No quedó en la ley. Es decir, la persona en un minuto, para que la no gente retira. Claro, en algún minuto se planteó la posibilidad de que, claro, hay tipos que cuando escucharon que les podían retener el 10% por pagar la pensión, dijeron yo no la retiro,
Pero se planteó en algún minuto que el Estado podía cautelar y decir, ok, usted no lo retira, pero sí nosotros lo obligamos a retirar ese 10% para que usted pague su deuda. Eso no quedó en la ley. No, no está en esta normativa, sé que hay otros estudios que se están haciendo, pero en este retiro del 10% la persona que tenga pensión de alimentos pendiente no se le va a obligar a sacar ese 10% para que tenga que cumplir con la norma, es decir, con la obligación. Deberán, o con la obligación, deberán obviamente seguir buscando las otras vías, porque también se da el caso de que muchas personas que están inubicables, producto de esta solicitud... Están ubicables. Pasaron a ser efectivamente ubicables. Y fíjate, Andrea, además que otra norma que se aprobó también es que se flexibilizaron las normas del seguro de protección del empleo, que significa, en términos concretos, poder seguir atendiendo a chilenos que tienen congelada su situación laboral con las distintas empresas. Lamentablemente esta pandemia se ha extendido en el tiempo y hoy día hay flexibilización para poder seguir accediendo a estas prestaciones, como a su vez también personas que estaban cesantes y que tenían recursos en sus cuentas individuales del seguro de cesantía, van a también poder acceder a retirarlo. Esta también es una ley que se aprobó durante esta semana y que va a permitir que finalmente podamos juntos seguir trabajando en una situación tan inesperada como es la que estamos viviendo y en donde a partir del 18 de marzo hemos ido proyectando cada 3 meses la posibilidad de que esta pandemia termine y ya estamos en agosto, nos estamos acercando a septiembre y bueno, y se viene, y la verdad que se viene para largo, más allá de los esfuerzos que hace el país por poder conseguir las vacunas que están saliendo, que se dan a conocer, sea en Estados Unidos a través de la Universidad de Oxford. En Rusia dicen que también hay algunos memes muy entretenidos ahí entre lo que es la supuesta vacuna en Rusia. Argentina también dice que la va a poder adquirir. Bueno, yo me quiero quedar obviamente con la seriedad del gobierno de Chile y la forma en que deberíamos efectivamente poder comenzar, ojalá, a generar esta inmunidad con esta vacuna y poder volver lo más pronto posible a la normalidad. Bueno, cabe recordarles que hoy, justamente hoy, cumplimos en nuestra ciudad, así, se pasó volando, un mes de cuarentena, en donde en este mes de cuarentena se nos aplicó una restricción vehicular, en donde hay controles en distintos puntos de la ciudad, pero es una situación que es tan difícil, porque definitivamente nadie queda conforme. Quienes son más duros dicen, no, es que esta cuestión debería ser mucho más estricta. Hay otros que dicen, oiga, no nos dejan vivir porque ya está todo muy estricto. La cosa está difícil, pero el llamado, lógicamente, es al autocuidado. Senador, hemos llegado al final de nuestro programa. Me gustaría dejarlo invitado para que se despidiera ahí en las cámaras. Sí, bueno, una vez más, muchas gracias, la posibilidad de conversar. Son temas muy interesantes que vamos a estar semanalmente informando tanto de la actualidad como de los temas legislativos, y simplemente decirte que mientras el nivel de contagio esté en los números que hoy está la región de Arica y Parinacota, por ti, por tu familia, por tus adultos mayores, cuídate. Muchas gracias. Senador José Durana y por supuesto quien les habla, Andrés Peralta, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.